Muy buenas tardes ya, buenas noches para todos mis queridos hermanos, mis queridos amigos, simpatizantes de nuestra iglesia que nos escuchan y que están pendientes durante esta semana para participar de esta semana de reavivamiento espiritual, una temática extraordinaria, una serie titulada El Evangelio en el Santuario. Hoy con un tema maravilloso, la gloria de la cruz. Alabamos al Señor por esta oportunidad que nos da, hermanos, y mis queridos amigos. Ajena, Pastor Libardo, usted es el hombre que nos va a llevar en esta noche a conectarnos con el Señor. Buenas noches, Pastor Libardo. Buenas noches a todos los amigos y amigas, hermanos y hermanas que se conectan en este momento a la transmisión de esta maravillosa semana, el Evangelio en el Santuario. Así quiero invitarles para que inclinemos nuestras cabezas y oremos. Gracias te damos, bendito Dios, por darnos un día más de vida. Gracias, Padre, porque has propiciado este momento para que nosotros podamos escuchar este segundo tema de esta maravillosa semana, el Evangelio en el Santuario. Gracias, Señor, por la revelación que tú le das a tu pueblo, a tu iglesia, esa revelación magnífica del Evangelio en el Santuario, cómo tú, oh Dios, diriges, cómo tú administras a tu pueblo y a cada uno de los individuos que pertenecen a tu iglesia. Quiero pedirte de manera especial que llenes con el poder del Espíritu Santo al pastor Germán Parra, el que tú has escogido para exponer el mensaje durante toda esta semana. Permita, Dios, que nosotros también atentos podamos escucharla y no solamente ser oidores, sino también ser hacedores de tu santa y divina palabra. Prepáranos cada día, Señor, para el encuentro final contigo, y también en este momento demandamos la unción del Espíritu Santo. Una petición especial para todos aquellos amigos, amigas, hermanos y hermanas que tienen algún problema de salud. Señor, restáurales, sánales, di una palabra porque la palabra tuya bastará para sanarte. Seguramente en la transmisión habrán personas que tienen problemas del COVID-19 o tendrán otro tipo de problema físico. Acudimos a ti, Señor, a tu palabra, para que obres la sanidad conforme a su voluntad. Amén. También oramos por las familias, por la unión familiar, por los esposos, por las esposas, por nuestros hijos, en especial los jóvenes, Señor, para que sean guardados del mal, preservados para salvación y vida eterna. Oramos también por aquellos que tienen problemas económicos como consecuencia de la pandemia. Algunos su parte económica se ha rebajado, algunos han quedado sin empleo. Señor, provee para cada una de sus necesidades y que la promesa se cumpla. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Todas estas cosas las pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, en esta hora vamos con el tema principal, con el invitado que tenemos para esta semana, el pastor Germán Parra, y el tema titulado La gloria de la cruz. Pastor Parra, bienvenido, el tiempo es suyo. Qué bendición poder saludarles, queridos amigos y hermanos de diferentes lugares donde se conectan en esta hora para continuar nuestra serie de reavivamiento y oración, estudio de la palabra, el Evangelio en el Santuario. Quiero pedirle permiso al Señor, quiero invitarles para inclinar el rostro, para que sea el Señor el que nos hable a través de sus promesas y estemos preparados para el contenido de esta hora. Oremos. Nuestro más fiel y amante Padre, tienes todo el derecho de hablarnos, Señor. Gracias por traer la persona maravillosa de Cristo desde el Calvario como el centro de nuestra temática de esta semana. Gracias, Padre. Gracias por contestar a cada persona que se está conectando y ser glorificado. Te ruego de corazón en el nombre amado de Jesús. Amén. Amén. Me ha encantado el himno que estamos escuchando por la justicia de Jesús. Este es uno de los regalos del nuevo himnario y estoy disfrutando la letra
acabamos de escuchar, dice, su amor es mi supremo bien, pues en la cruz me redimió, en la tormenta es mi sostén, el pacto que juró y selló. Le damos gracias al Señor por estas promesas y por poder a través del canto también recibir fortaleza en medio de la situación en que todos estamos viviendo. Pues quiero invitarles para que pensemos en lo que le ocurre a un lugar hermoso en la República Dominicana, donde hay un fenómeno realmente llamado el polo magnético. Quiero conocer ese lugar, me han hablado de él. ¿Saben lo que ocurre en ese lugar, el polo magnético? Bueno, como usted ve allí en pantalla, el señor se ha salido del vehículo y el carro está con tracción, está caminando, está siendo atraído por un fenómeno de magnetismo impactante que hay en ese lugar. Y me hizo pensar a conocer de esta experiencia que hay un poder de magnetismo más grande del cual queremos nosotros estudiar en esta hora, desde donde proviene la mayor hermosura y belleza del santuario. Durante esta semana nuestros ojos están en el santuario, como dice Salmo 66, 18, porque allí están los caminos del Señor en el santuario, porque es desde la cruz, desde el altar, el primer mueble que había al dar la bienvenida a todos los penitentes que llegaban al santuario. Es desde allí, como dice el profeta Jeremías, donde el Señor con amor eterno nos atrae. Cómo me encanta esa palabra, con cuerdas de amor, como en palabras de Oseas. El Señor es todo un caballero y, ¿sabes? Soy impotente para tratar de impresionar a alguna persona que hoy se une, pero quiero decirte que este tema es el tema de más grande necesidad de mi alma. Este es el fundamento y la razón de ser del santuario, y aquí encontramos la respuesta a nuestras inquietudes, la motivación y el fundamento para poder avanzar en medio de las situaciones en que nos encontramos. Así que oro al Señor para que al visitar ese mueble, el altar, pueda ocurrir lo que dice Juan capítulo 12, versículo 32, desde el polo magnético del Calvario, donde si el Señor es levantado de la tierra, prometió Él, a todos atraerá a sí mismo. Si en la naturaleza podemos encontrar ese milagro de que un carro pueda ser atraído, imagínense el peso, todo lo que hay allí, pues quiero decirte que Dios tiene todo el poder para alcanzarnos en el abismo, en el hueco, en la situación, por profunda que sea, y desde allí nos va a atraer. Lo hizo con mi familia. Como les presenté en el tema de ayer, quiero animar a alguien que está uniéndose a esta serie para que revises lo que estuvimos compartiendo, la salud desde el santuario, porque el Señor le interesa nuestro bienestar físico, mental, matrimonial y también espiritual. El Señor tiene poder para atraer a todos a Él mismo. Si no interferimos, si no nos resistimos, como dice esta preciosa joya de la literatura, El Camino a Cristo, página 27, el pecador puede resistir a este amor, puede rehusar ser atraído a Cristo, pero si no se resiste, ¿será qué cosa? Atraído a Jesús. El conocimiento del plan de la salvación le guiará al pie de la cruz, arrepentido de sus pecados, los cuales causaron los sufrimientos del amado Hijo de Dios. Le estoy pidiendo al Señor que me enamore de la cruz. Esa era la ciencia y el corazón del apóstol San Pablo. Él se olvidó de todo lo demás. Y cuando llegó a una iglesia tan difícil como la iglesia de Corinto, les dijo, ¿saben qué? Primera de Corintios 2:4, no me hablen de otra cosa, yo me he propuesto no saber sino de Cristo y Cristo crucificado. Estamos visitando el santuario, la maravilla, el centro del universo, ¿verdad? Porque sí, Dios tiene un santuario en el cielo desde el cual Él está enviando
promesas de restauración. Y en el santuario había sangre en el altar, había sangre en el lugar santo donde se registraban los pecados, y una vez al año donde se hacía limpieza de ese lugar santísimo. No te pierdas los temas de esta semana. Por ejemplo, el miércoles estaremos estudiando la oración del rey David: Señor, borra mis rebeliones, lávame más y más. Esta es una lavandería insuperable. Tienes resentimientos, tienes malos pensamientos, tienes amarguras. Vamos a traerle todas esas arrugas y todas esas manchas, porque el Señor, que está en el altar esperándonos hoy con los brazos abiertos, quiere que lo sigamos por donde quiera que Él va. Oh, me encanta no solamente ser cristiano de lengua, sino de hecho y en verdad siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Así que, ¿qué es lo que ocurre en el altar? Porque realmente la gloria de la cruz, si pudiéramos decirlo en este momento, la gloria, así como en el Antiguo Testamento encontramos en Éxodo 33, 18, Moisés quería ver la gloria y el Señor le dijo: bueno, yo voy a hacer pasar toda mi benignidad, toda mi misericordia, ¿verdad? Y le mostró ese Dios perdonador, ese Dios justo. Esa es la gloria, son las virtudes, son los encantos, es el carácter maravilloso del Señor Jesucristo. Y hoy vamos a estar hablando de ese ágape, o sea, de ese amor desinteresado, de su perdón, de su fe asombrosa de Cristo, el Cordero que es sostenido en la cruz del Calvario, de su sumisión, de su poder, de su humillación. Todo esa es la gloria de la cruz. La palabra del Señor dice que el penitente debía llevar un cordero, y no era un cordero tullido, ni tuerto, ni leproso. Tenía que ser el más hermoso. Me salió como en verso. Sí, porque ese cordero representa a Jesús. Tú eres esa ofrenda. ¿Cómo te estás presentando para el Señor? Por eso fue nuestro tema de ayer. Dios desea restaurar y sanar nuestro templo, porque el Señor se representa en tu vida y en la mía. Así que hay un pecador, que es quien está hablando. Y como la paga del pecado es muerte, yo necesito un representante. Pero el Señor tiene buenas noticias y me dice: pues vas a traer un inocente animal y ahora vas a confesar, o sea, vas a transferir tus pecados. Y ahora entonces este animalito inocente va a convertirse en transportador de pecado. Me asombra saber que todo eso se va a cumplir, ¿verdad? En el antitipo, el gran Cordero de Dios que quita los pecados. Y lo más asombroso y conmovedor, amigos queridos, es que no solamente el penitente traía el cordero, confesaba los pecados, sino que el sacerdote le extendía un afilado cuchillo. Y ahora él mismo debía sacrificar, debía degollar al cordero. Sabes, si nosotros pudiéramos experimentar más de cerca eso, empezaría el proceso de conmoción que puede hacer la diferencia en el corazón mío, en el corazón de la Odisea. La palabra del Señor dice que ese cordero llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Estoy pensando en una noticia que ocurrió en Toluca, México. ¿Sabes? Se estaban pautando reglamentaciones para la transportación de las busetas, de los microbuses, y porque se recogía pasajeros por todas partes, y entonces habían habido accidentes. Y ese día el hijo le pidió al papá que él lo quería acompañar en su trabajo. Así que el niño se afirmó en la puerta y estaba haciendo las veces de ayudante, y en una curva, inesperadamente, vino un carro que arremetió, y este jovencito que estaba en la puerta fue arrastrado en aquella curva que su padre estaba guiando aquel vehículo. Qué cosa más impresionante. El mismo chofer había arrastrado a su hijo, ¿verdad? Quien había muerto en ese mismo momento. Quiero hablarte en esta hora de un accidente más trágico. Este ha sido por nuestra
ignorancia o pecado voluntario el que le ha cobrado la vida al Hijo de Dios. Como el penitente mismo, como dice la palabra del Señor, fuimos nosotros los que traspasamos a Jesús. Me mirarán a mí a quien traspasaron, dice Zacarías capítulo 12, versículo 10. En forma práctica, quiero decirte, amigo que nos acompañas en esta hora, cómo me está ayudando este mensaje en mi vida. Porque hay muchos distractores, hay muchas situaciones alrededor que están atrayendo las miradas, los oídos y el hablar de las multitudes, miles y millones que poblamos este planeta Tierra. Pero oro al Señor para que ese polo magnético desde el Calvario pueda refrigerar, pueda atraer y pueda redireccionar nuestra vista, nuestro pensamiento, porque cómo somos diferentes cuando la paz, la serenidad, cuando el amor y el perdón y la salvación ofrecida por ese Cordero es recibida. Ese Cordero, como presentó Juan el Bautista, representa a Jesús. Y como dice el apóstol San Pedro, padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Quiero enfatizar la importancia de vivenciar el que todos tenemos que traer un cordero. Sin cordero, sin sacrificio, no hay salvación. Necesito transferir, confesar mis pecados a ese cordero. Cuando vivía en la ciudad de Cali, todavía mi padre no conocía el evangelio y él era el encargado de una tareita eventual por allá en algunos días especiales, cuando comíamos aquella dieta. Entonces mi padre cogía aquella ave, ¿verdad?, de corto vuelo llamada gallina, y entonces le colocaba un palo en el pescuezo, ¿verdad?, en el cuello, y a la 1, 2, 3, y traqueaba el animalito que solamente podía dar un aletazo, y entonces se convertía en el alimento del día. Pero qué conmovedor era saber de aquella gallina que había sido criada, ¿verdad?, y domésticamente, y ahora era sacrificada. Piensa en un animalito un poco más tierno, que lo que va a soltar son unas lágrimas, ¿verdad?, por sus mejillas, si podemos decirle, sí. Hoy queremos hablar acerca del significado, de la gloria, de la belleza, de ese amor que se desprende. Porque si no me conmueve, entonces no hay respuesta. Si no me asombra, no hay adoración. Si no me asombra, no hay transformación. Quien está hablando es un laodicense anestesiado que piensa que lo sabe todo y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes, me dice el Señor al escanear el fondo de mi alma, que eres un cuitado, pobre, ciego y desnudo. Yo necesito que algo pueda conmover mis entrañas y descongelar mi tibieza o mi frialdad, y es la cruz del Calvario. Pero lamentablemente, como escribió Robert Whelan en su precioso libro Descubriendo la Cruz, el enemigo se las ha sabido ingeniar para borrar el contenido primario, la verdad que viene desde la cruz, y convertirla en un amuleto y en un elemento de adoración. El apóstol San Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23, versículo 24, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Sí, mis amigos, es en la cruz donde está la gloria, donde está el fundamento, donde está la esperanza, donde está la motivación. Quitarle al cristiano la cruz es como borrar del cielo el sol. El Señor encontró el adventismo en los años 1800 en una condición de legalismo en el cual lo único que hablábamos era de doctrina, doctrina y doctrina, ley, ley y ley. Y envió un precioso mensaje en ese congreso extraordinario recordado como el Congreso de Minneapolis en 1888,
Allí llegó un doctor que había sido flechado en el corazón cuando escuchó en California a la sierva del Señor describiendo los encantos del Calvario, y pudo por primera vez entender que él estaba implicado, que él era participante del dolor y el sufrimiento de Jesucristo, y se convirtió junto con A.T. Jones en los más grandes mensajeros que hayan exaltado para esos años el mensaje de la cruz, trayendo un gran reavivamiento en el seno del adventismo. ¿Sabes? Necesitamos recuperar el mensaje que reaviva y que prepara la iglesia para la traslación. Pero el enemigo de las almas se las ha ingeniado para que no entendamos, y lo ha hecho de varias formas, trayendo un concepto diferente de la cruz, porque los occidentales entienden diferente a como lo entiende un judío, por decir, el concepto de la maldición recaída sobre alguien que era subido sobre un madero, y también lo trajo a través de la enseñanza de los griegos, ¿verdad? Al enseñar que el alma no muere y que sí, que el alma se va a la persona buena al cielo, que es liberada. Y entonces esto ha tenido unas implicaciones en el entendimiento de lo que ocurrió con Cristo en la cruz del Calvario. Revisando un poco para poder tener más fundamento y explicarlo, quiero decir que Adán y Eva escucharon con claridad las palabras del Señor en Génesis capítulo 2, donde Él había dado un mandato que dice, Génesis 2, 16 y 17, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Eso era claro, ¿verdad? Para Adán y Eva, tan claro como lo estás oyendo. Porque del día que de él comieres, ciertamente, ¿qué es ciertamente? Oh, verdaderamente, realmente morirás. ¿Sabía Adán y Eva qué sucedería si desobedecían al tomar de ese árbol del huerto? Bueno, era claro que ciertamente iban a morir. Pero el diablo, experto en contradecir, porque el Señor dice que es el séptimo día de la semana, entonces el enemigo dice no, es el primer día de la semana. El Señor dice que se van para el cementerio y entonces nos enseñaron, así aprendí desde pequeño, que no, se va para el cielo. El Señor dice que morirán y entonces ahora el enemigo dice no vas a morir, ¿verdad? No es cierto, no moriréis. Es lo que está contradiciendo. Así que ahí encontramos tanto un engaño como una mentira, como dice Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mentira, ¿verdad? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis un engaño y una mentira. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pues ese fue el primer gol que el enemigo de las almas le hizo a la humanidad. Y allí se sentaron las bases del paganismo, del espiritismo, ¿verdad? Cuando la serpiente, un medium, está diciendo, ningún hombre puede perecer, el alma es intrínsecamente inmortal. ¿A cuántos entierros he asistido en mi recorrido ministerial? Y de una y otra parte he tenido que asistir a evangélicos, romanos, y saben, desde los púlpitos, desde la radio, desde la televisión, se está inmortalizando, no hay malo, no hay muerto malo, ¿verdad? Todos están disfrutando la gloria del Señor, el Señor lo necesitaba y se lo llevó, y eso mismo entonces es lo que se ha vertido en la muerte de Cristo. Jesús realmente no murió, estuvo 3 días en el paraíso, ¿verdad? Y él sabía que iba a resucitar. Cuando se implica todo esto, entonces se pierde el significado realmente de la gloria de la cruz. Lo que el enemigo estratégicamente sembró puede decir realmente Cristo no murió. Ese es el plan del enemigo, nos dice en el libro Descubriendo la Cruz, página 82, reducir la historia del Calvario a un drama fingido, suficiente para paralizar la devoción de quienes profesan seguir a Cristo, porque si logra impedir que se aprecie la cruz de Cristo, su amor resultará sofocado y su devoción malograda. Así que, queridos, necesitamos en esta hora
preguntarle al Señor qué significa la cruz, cómo me puede apasionar, porque esto revolucionó la historia de la iglesia primitiva. Ellos estuvieron dispuestos a entregarlo todo, a ir al circo romano, inundaron todo el Asia con las buenas nuevas del evangelio. No había que hacer grandes campañas para sacar del bolsillo una ofrenda. Ellos no le tenían miedo a nada y era la gloria de la cruz. Ellos entendían algo diferente a que cuetazos, a que una espada, a que una corona y una gran cruz fue lo que robó, ¿verdad? O quitó la vida al Señor. Ellos entendieron la profundidad y a partir de allí dieron un paso al frente, ¿verdad? Porque entendieron que realmente Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías capítulo 53, versículo 6. Y entendieron que no era algo fingido, no era un teatro, porque Jesús no podía ver más allá de la sepultura, ¿verdad? No podía ver. Dice la mensajera del Señor lo que venía en ese momento. El pecado hizo mi pecado, porque el Señor no cometió ninguno. Un abismo de separación entre Dios y los hombres. Jesús cargó realmente, no como una mochila al hombro, sino internalizó, ¿verdad? En su corazón, como para que lo puedas entender. San Juan capítulo 3 versículo 14 dice que como la serpiente fue levantada en el desierto, así el Hijo del Hombre sería levantado. Más grotesco que esto no puede ser. Cristo comparado con una serpiente, símbolo de pecado, porque allí toda la poca vergüenza, el egoísmo, los celos, el odio, las peleas, el COVID de la infección mundial del pecado fue puesto sobre los hombros del Hijo amado, ¿verdad? Y él lo llevó en su corazón y ahora está gritando al Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Necesitamos internalizar y entender y experimentar que así como ese padre con tanto dolor recogió bajo las llantas de su carro a su propio hijo que él había accidentado, que somos nosotros, como dice Zacarías: me mirarás a mí a quien traspasaste. La razón de nuestra frialdad, la razón de mi tibieza, la razón de mi conformismo laodicense es porque no ha hecho efecto el Cordero de Dios. Y hoy el Señor quiere que repasemos. Y si yo preguntara, ¿cuál crees que es el mayor dolor de Jesús cuando estuvo allí desde la cruz? Pues alguien haciendo un estudio de San Mateo empezó a hacer la lista y dice: y tú vas a pensar de todo esto, ¿qué es lo más doloroso? Si fuera yo el que estoy allí en la cruz, ¿qué es lo más duro de todo esto? Ser acusado, ser condenado es muy duro, ¿verdad? Ser despreciado, ni se diga. Ser sentenciado injustamente, qué vergüenza. Ser azotado, ser desnudado, coronado con espinas, ser burlado, ser escupido. ¡Wow! ¡Qué cosa más humillante! Saliva maloliente rodando por las mejillas. Te estás dando cuenta que todo esto es parte del gran dolor que experimentó nuestro Rey, el Cordero, en la cruz. Por eso hoy, al estudiar la gloria de la cruz, me asombra el caballero de los siglos, extendido de brazos en un madero injustamente, soportando con serenidad la furia de la raza humana, herido, escarnecido, humillado. Oh, qué cosa es tener mucha sed y que en vez de recibir refrigerio con agua, me traigan algo tan difícil de pasar como vinagre en ese mismo momento. Era algo muy humillante estar en una cruz, pero en medio de dos ladrones, diciéndole al mundo que era el más perverso, es lo que dice Mateo 27:38, injuriado y provocado. A esta altura de esa lista, ya tú tal vez tienes una palabra que puede resumir para ti lo más doloroso, lo más hiriente para Jesús. Pero tal vez veo imaginariamente a alguien levantando la mano para decir: no, pastor, allí hay algo que es lo más doloroso, que cobró la vida de Jesús en grito, en amargura en la cruz del Calvario. Y tienes toda la razón. Mateo 27, el versículo 46 dice:
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él se sintió solitario, se sintió alejado en ese gran abismo que mi pecado hace sobre el Salvador distanciar de nuestro Padre Celestial. En esta hora hemos venido al santuario. No podemos dar un paso más para descubrir la gloria del Evangelio, porque el Evangelio son las buenas nuevas de Cristo, como dice Pablo en 1 Corintios 15, que fue muerto, que fue sepultado y que fue resucitado. Estamos hablando de la gloria del inocente, de la gloria del que manso como un cordero fue llevado al matadero. Y si seguimos preguntando en este estudio, en esta hora, acerca de la verdadera muerte que experimentó nuestro Señor Jesucristo, Pablo nos va a decir en un juego de palabras entre muerte y vida, y ya que él va a hablar de vida eterna, entonces se contesta la pregunta, ¿cuál fue la muerte? ¿Cuál fue la muerte, querido amigo que nos acompañas, querido hermano, que experimentó el Señor Jesucristo? Oh, este es un estudio muy conmovedor. Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20, ¿verdad? La segunda muerte, quiere decir, hay una primera muerte, hay una segunda muerte. La primera muerte es la de ir al cementerio a dormir, porque eso dice la Biblia que es la muerte, ¿verdad? Realmente es un sueño, pero el único que ha muerto a través de todo el vasto tiempo en la historia, porque realmente esta muerte a la cual hace referencia la palabra del Señor es la paga del pecado. Está hablando de la muerte eterna, mas la dádiva de Dios es ¿qué cosa? Vida eterna. Alabado sea el Señor por esta promesa. Así que hasta aquí estamos diciendo varias cosas. El penitente llegaba al santuario y no puedes llegar con las manos vacías. Hay alguien inocente que está pagando, ¿verdad? En tu lugar, en mi lugar. Ahora yo debo confesar y hay alguien que va a ser transportador de pecado. Y algo más, tú mismo tienes que quitarle la vida a ese inocente cordero. Si yo acepto a través de la palabra del Señor en Isaías 53, en Filipenses 2, el estudio de la Biblia me habla realmente de que no fue algo ficticio. El Señor cargó, como dice 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Acompáñenme a San Juan capítulo 19 por un momento, donde encontramos a Poncio Pilato diciendo repetidamente que él no encuentra ninguna falta en este hombre que lo considera inocente. Versículo 4 dice en el Evangelio según San Juan, Pilato salió otra vez fuera y dijo, he aquí os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún crimen hallo en él. Versículo 7, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo crimen en él. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y por qué se dieron los siguientes pasos? ¿Por qué los judíos, verdad, estaban exigiendo que Cristo fuera crucificado? Había una ley, la ley del crucificado, según Deuteronomio capítulo 21. Pero si las cruces habían sido diseñadas para los perversos, para los que no merecían la vida, porque imagínate, suspender entre el cielo y la tierra era que para que no contaminara la tierra, entonces debía morir allí, ni en una parte ni en la otra. Y fueron los romanos los que tomaron de los fenicios y de los antiguos aquella práctica inhumana que ahora le están pidiendo al Señor. Seguimos en nuestro estudio y encontramos entonces en Deuteronomio capítulo 21 aquella ley, ¿verdad? La ley del madero, para los que eran considerados sin remedio. Alguien iba ante el juez y si eras condenado y no merecías vivir, entonces tu condena era en un madero. Si alguno, dice la palabra del Señor en Deuteronomio 21, 22, ha cometido un crimen digno de muerte, esto no era para el Cordero de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Trata de procesar eso porque tu vida y la mía no pueden ser igual. Si acaba el bostezo laodicense, si acaba nuestra indiferencia cuando podemos asimilar que por mí murió para que los que viven ya no vivan para sí. Si alguno ha cometido un crimen, dice el texto, digno de muerte, y lo hacéis morir colgado en un madero,
No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque, ¿qué cosa? Me cuesta leerlo, mi hermano. Maldito por Dios es el colgado. La costumbre judía, ¿verdad? Así era entonces, el que no tenía remedio tenía que morir levantado en una estaca, en un madero, y entonces ahora la palabra del Señor nos dice que somos redimidos de esa maldición. Estas son las buenas nuevas del Evangelio. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál ley? No los 10 mandamientos. No. La maldición de aquella ley antigua, ¿verdad? Y sí, la transgresión también me coloca en camino de una maldición, ¿verdad? La muerte. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito cualquiera que es colgado en un madero. Gálatas capítulo 3, versículo 13. A esta altura del estudio ya mi corazón se está conmoviendo, se está siendo quebrantado, porque algo tiene que afectar ese supremo sacrificio. Y se llama así supremo porque, ¿saben? Muchas personas murieron en la costumbre antigua colgados en un madero y duraban 2, 3, 4 días sufriendo quizá físicamente mucho más. Jesús solamente estuvo unas escasas horas. Pero entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Porque es que su sufrimiento no fue físico, no fue la espada, no fue el peso de la cruz, fue la humillación, fue el traspaso del alma, fue la separación con el Padre. Todo eso lo entendió el apóstol Pablo muy bien al escribir, porque el amor de Cristo nos apremia, nos constriñe. Lo que por una parte sujetaba, lo que por otra parte direccionaba y le daba power al apóstol San Pablo para que ni las piedras, ni el naufragio, ni los garrotes, ni la cárcel, ni las amenazas lo pudieran hacer desistir. Este varón héroe que llegó a decir: de ninguna cosa hago caso, tenía un secreto, y era haberse encontrado camino a Damasco con el mártir de la cruz y haber entendido que él, dura cosa, le decía al Señor, es dar coces contra el aguijón. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo llegó a entender que al perseguir a los cristianos, él había perseguido a Cristo y también estaba implicado en su sufrimiento. Al pensar que si uno murió por todos, dice el apóstol, luego todos han muerto y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Saben? Este es el versículo que apasiona mi alma. Este es el texto de todos los textos para mí en las Sagradas Escrituras. Yo alabo al Señor por este párrafo completo. El versículo siguiente dice que de aquí en adelante a nadie veo según la carne. ¿Quieres ver a tu amigo, a tu enemigo, al que te hace la vida difícil bajo unos lentes diferentes? Necesitas la gloria de la cruz, porque allí puedes conocer a alguien que fue vilmente negado, abuchado, humillado, y desde allí está diciendo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pablo quería ser semejante a Cristo en la muerte, dice Filipenses capítulo 3. Yo deseo esa gloria de la cruz, deseo todo el poder que viene desde allí para darme la motivación correcta para ser un cristiano. Y estoy diciendo ahora lo que es el punto neurálgico de nuestro estudio en esta hora. Quiero repetirlo. ¿Quieres conocer la motivación correcta para vivir, para esperar y un día tal vez partir de este mundo? Cuando vemos toda la infección que hay en este planeta Tierra, cuando vemos la injusticia, cuando vemos la maldad, pues yo quiero invitarte para que vayamos a un lugar donde sí que hubo epidemia, donde sí que hubo injusticia, donde recayó toda la maldad del universo, mi maldad, sobre el Hijo de Dios. Si quieres entender lo inentendible, si quieres poder desenredar todos los nudos de tu corazón, puede ser tu situación un pronóstico físico, puede ser tu situación un cuadro matrimonial insoportable, puede ser un hijo pródigo que se ha ido. Sabes, todo eso lo entiende el Cristo cercano que viene para nosotros desde la cruz.
el apóstol San Pablo, pudo entonces ahora cambiar su celo, su legalismo, sus obras y todo lo bueno que se pensaba que era él, por una gracia que conmovía, ¿verdad? Y ahora trabajaba en su corazón, como dice el apóstol, por gracia de Dios soy lo que soy. Y esta gracia no ha sido en vano conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo, dice Primera de Corintios capítulo 15 en el versículo número 10. ¿Cómo nos afecta la cruz del Calvario? Saben, me gusta porque desde la cruz viene la motivación correcta para hacer las cosas. No te pierdas el tema del próximo sábado, donde hay una campeona de la respuesta al amor de la cruz del Calvario. El más grande encomio que hizo el Señor Jesucristo lo hizo acerca de esta mujer. De ella vamos a hablar el próximo sábado con el favor del Señor. Sabes, el amor y la cruz nos centran en él. Dejamos de ver los defectos de los demás, dejamos de criticar a los demás, dejamos de buscar la quinta pata del gato, ¿verdad? Y a todo le sacamos punta y todo lo encontramos malo. Solamente cuando tú y yo estemos centrados en la cruz necesitamos, queridos, dedicar, como dice el deseado de toda la gente, sería bueno 1 hora diaria a la contemplación de la vida de Cristo. Yo necesito esa experiencia. Ese es mi refrigerio. Allí se me desarma todo mi mal genio. Allí se queda toda mi amargura. Allí se calma todo mi semblante. Y allí me da el Señor amor para vivir, no para mí, sino para Él. Vemos al prójimo a través de Cristo Jesús. Entendemos que todos somos una sola familia y por la gracia del Señor recibimos poder para vivir el Evangelio. Sabes, hoy estamos viendo la gloria de la cruz. Este es el mueble más importante que había en el santuario, el altar. Y lo último que hay en el santuario donde está la ley en la chequina. Pero sabes, nosotros hemos entrado al revés. Nosotros hemos entrado por los mandatos, por las reglas, por el haz, el no haz. Pero si tú no estás convertido, enamorado y concentrado desde la cruz, lo demás es una carga insoportable, sin asombro. No hay pasión, sin asombro, no hay adoración, sin asombro, no hay transformación. Necesito ser asombrado por algo más grande que lo que ofrece el mundo, la computadora y este mundo de placeres. Eso que conmueve realmente es la cruz. ¿Cómo que el inocente muere por el perverso? Ahora viene una motivación correcta. No es el miedo al castigo, ni el deseo de recompensa, sino el amor de Dios demostrado en la cruz de Cristo, lo que debe motivar a los cristianos para vivir para Él. Dios encontró a una iglesia maravillosa predicando los mandamientos y creciendo enormemente. Debatían con cualquier evangélico y lo pulverizaban, pero no estábamos exaltando y predicando la cruz del Calvario, y Dios envió un mensaje extraordinario para prepararnos. Lo único que nos va a sostener en esta crisis final, queridos, no es la teoría, no es la historia, no es la doctrina, no es la profecía, tan importante como es Cristo y Cristo crucificado. Alabado sea el Señor. Por eso el poema dice: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. ¡Wow! ¡Qué tremenda inspiración! De eso se trata. Yo he estado en muchos foros y he escuchado a personas decir por qué quieren ser cristianos. Dice: yo quiero que se me acaben todos los problemas. Yo quiero encontrar en esa iglesia una mujer con 90, 60, 90. Yo quiero que se me acaben las deudas. Yo quiero que se acabe el COVID. Yo quiero evitar el infierno. Yo quiero caminar por las puertas perlinas y quiero ver el cielo. Quiero ver puertas de perlas. ¿Sabes? Todas son mezquinas búsquedas
Sí, es importante ir a una iglesia, sí es importante caminar por el cielo, pero sabes, hoy estás viendo que el cielo no son calles y la vida cristiana se trata de una persona que extendió sus brazos y esa es la gloria del cielo. Como dijo el rey David, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Nuestro desenfoque en el cristianismo ha traído tanta frustración. He visto decenas y centenares de jóvenes y personas que llegaron a la iglesia. O como quisiera saber de aquellos muchachos con los cuales yo me crié en el Club Oasis de la ciudad de Cali. ¿Conoces alguno? Yo quisiera saludar a Daniel Martínez, a Abelardo Marín. Yo quisiera saludar a la familia Becerra, alguno de ellos. Pásale la voz, diles que hay un amigo que ora por ellos, que quiere ser vecino, que no quiere que ninguno falte en el reino de los cielos. Y este es el mensaje que el Señor ha traído a mi corazón. El evangelio, las buenas nuevas que vienen desde el santuario. Y lo que ocurre, queridos, es que cuando más nos acercamos a Él y más claramente discernimos la pureza de su carácter, entonces más claramente vemos la extraordinaria gravedad del pecado y tanto menos nos sentiremos tentados a exaltarnos a nosotros mismos. Cuando venimos a la cruz, habrá un continuo esfuerzo del alma para acercarnos a Dios, una constante, ferviente y dolorosa confesión del pecado y una humillación del corazón ante Él. Esto sí que me impresiona. Dice, en cada paso de avance que demos en la experiencia cristiana, nuestro arrepentimiento será más profundo. Queridos, el mensaje de la hora final que prepara una iglesia para las traslaciones, sé celoso y arrepiéntete. Pero la Odisea no tiene nada de qué arrepentirse. Lo único que quebranta a un hombre, porque los hombres no lloran, hay algo que se hace llorar hasta el más fuerte, y es la cruz del Calvario. Y entonces esa cita extraordinaria de Hechos de los Apóstoles, página 448, nos está diciendo que realmente hay una gloria, que cuando miramos a la cruz tenemos la mente de Cristo, tenemos el arrepentimiento, lo que le duele al Señor conmueve nuestro corazón y también tenemos amor por el impenitente. Oh sí, dile al Señor que quebrante nuestro corazón, no lo des por sentado. Yo le pido perdón al Señor porque tantas veces yo pensaba que sí. Hablar del amor, eso es tan simple como que todo el mundo, no. Lo más profundo, lo neurálgico, lo único que cambia, transforma, es realmente el amor. Lo demás es legalismo. Tú y yo necesitamos una experiencia que pueda responder a la cruz del Calvario. Esta cita impresionante que Dios envió en los años en que llovía un mensaje precioso para preparar a esta iglesia para la traslación, me habla del costo de la cruz. Escribió la sierva del Señor en la Review el 24 de julio de 1888. Usted puede decir que cree en Jesús cuando valore el costo de la salvación. Ahora vamos a ver qué es fe. Usted puede afirmar eso cuando sienta que Jesús murió por usted en la cruel cruz del Calvario, cuando tenga una fe inteligente en que la muerte de Jesús hace posible que usted y yo dejemos de pecar y que perfeccione un carácter justo mediante la gracia de Dios que le es concedida como el rescate de la sangre de Cristo. ¿Te estás dando cuenta? Si yo no siento vergüenza, si no siento remordimiento, es porque poco o nada está ocurriendo con la cruz del Calvario. Pablo dice que muchos están crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y le hemos expuesto al vituperio. Nuestros pecados hieren y vuelven a recrucificar al Hijo de Dios. Necesitamos entender el principio de la cruz. La cruz no es simplemente un madero que se arrastró por las calles de Jerusalén. La cruz no es un amuleto que se cuelga. La cruz no es un símbolo en una iglesia. La cruz es el símbolo de la abnegación, de la renuncia. Es la gloria del cielo y debe experimentarse en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Pedro no entendió, como yo no he entendido, el principio de la cruz. Le dijo al Señor, mira, yo me voy a hacer matar por ti. Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Cuando cantó el gallo, Pedro salió corriendo, ¿verdad? O sea, negando realmente al Señor.
Por eso dice esta cita que tan solo cuando el egoísmo está muerto, cuando la lucha por la supremacía está desterrada, cuando la gratitud llena el corazón y el amor hace fragante la vida, tan solo entonces es que Cristo mora en el alma y nosotros somos reconocidos como obreros juntamente con Dios. Hay mucho cristianismo de la lengua y ese ha sido el mío. Yo le estoy pidiendo al Señor que quite mis lentes y me permita ponerlos en la cruz del Calvario, porque ahora todo es diferente. Yo necesito entender que debo cargar una cruz. Yo debo entender en mi anestesia que la cruz es para nuestros sentidos entorpecidos, una revelación del dolor que desde su comienzo le produjo el pecado en el corazón de Dios. A Dios le causa pena toda desviación de la justicia, todo acto de crueldad, todo fracaso de la humanidad en cuanto a alcanzar su ideal. Se dice que cuando sobrevinieron a Israel las calamidades que eran el seguro resultado de la separación de Dios, escucha, sojuzgamiento a sus enemigos, crueldad y muerte, ¿qué pasó con Dios? Oh, Dios fue angustiado a causa de la aflicción de Israel, y en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, dice el libro La Educación, página 238, por no entender el costo de la salvación, por no entender cómo el Señor todavía derrama lágrimas. Entonces todavía no estamos preparados para la crisis que se viene. Oh, queridos, esto fue lo que entendieron los reformadores. Esto fue lo que entendió la iglesia primitiva. Ellos estaban dispuestos a ser llevados al circo romano, preferían morir antes que retractarse. ¿Estás preparado para la crisis final? Oh, necesitamos no solamente decir como Pedro, aquí estoy. Necesitamos el evangelio real de la cruz, el mensaje de la justificación por la fe, tal como es en Jesús, porque todos están hablando de la cruz, pero en un contexto diferente. La cruz no es simplemente sufrimiento físico. La cruz es una deuda que ha sido pagada por mí. Cuenta una historia de lo que le ocurrió al contable en el zar, allá en el palacio en Rusia, mientras este hombre tenía una contabilidad enredada. Ahora sabía que él tenía que pagar con su vida toda el desfalco que había en el imperio. No sabía qué hacer. Y saben, él colocó una nota que decía, ¿quién paga mi deuda? Esa noche pasó el zar de Rusia, Alejandro I. ¿Y saben qué ocurrió? Este zar conocía a este contable. Conoció un poco de cerca la situación por la que estaba pasando y él le colocó, ¿ves ahí la firma del zar? Pues entonces en el papel que aquel hombre había dejado, ¿quién paga mis deudas? Decía, yo la pago, el zar de Rusia. Hoy hemos ido al altar. Hoy hemos entendido, queridos, que el Señor dice, por todos murió y su sangre es la que paga mis deudas. Por eso Pablo y por eso todos nos gloriamos en la cruz de Cristo. Por eso hoy le decimos al Señor que sea ese el secreto de nuestra vida. Si Pablo, que dice la palabra del Señor, fue 3 veces azotado con varas, fue apedreado, naufragado, una noche y un día pasó a la deriva del mar, anduvo de viajes muchas veces en peligros de ríos, en peligros de salteadores, peligros de su propia raza, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, dice 2 de Corintios 11:25 en adelante, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos, en fatigas, en desvelos, en hambre, en sed, en ayunos, en frío y en desnudez. Pablo dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en mi debilidad. Y Pablo dijo, lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Oh, queridos, cuando Cristo murió en la cruz, dice el apóstol Pablo, nosotros morimos con él. Así que el pecado, dice esta versión, ya no nos gobierna. Al morir el pecado perdió su poder sobre nosotros. Me encanta esta lámina. He sido crucificado con Cristo. Cuando entendemos eso, entonces sabemos que Él cargó mis pecados. Los muertos no pelean, los muertos no se desquitan. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo. Este es el mensaje puro del evangelio.
el evangelio en Cristo Jesús. Y sabes, el secreto para vencer el pecado. Los que son de Cristo, dice Gálatas 5:24, han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Hace un par de días pasó Isaías por Puerto Rico y les presento allí un contraste. Una cosecha de aguacates que he tenido que repartir por todo el vecindario. Todos tienen aguacates porque han rodado los aguacates por toda esta zona. Vientos impetuosos, ¿verdad? Grandes tempestades tiraron al suelo esa belleza de aguacate que ustedes ven allí. Lo arrancó de raíz. Ya no tiene hoja verde, ya no hay esperanza de una flor, ni menos de un fruto. Ese palo ha muerto completamente. Hoy el Señor nos ha traído el secreto para un reavivamiento y es morir arrancado de raíz, ¿verdad? Considerándonos muertos al pecado. Saben, queridos, cuando experimentamos esta vivencia por fe en Cristo, en la muerte de Cristo, el pecado se vuelve nauseabundo. Ya no tenemos entonces el problema que tengo con otro arbolito aquí al frente, que vienen eventualmente a limpiarlo y le cortan las ramas, pero no ha pasado un mes y ya está lleno de ramas y de flores nuevamente, porque él está todavía vivito desde la raíz. ¿Deseas tú encontrar respuesta a su situación, a la amargura, a la ansiedad, al pesar, a la envidia, a la codicia? Pues necesitamos pedirle al Señor que de raíz nosotros podamos morir, porque el orgullo y la adoración, queridos, no van a florecer en el alma que mantiene frescas en la memoria las escenas del Calvario. Alabado sea el Señor. ¿Y por qué, dice alguien, si ya murió y ya hemos muerto con él, tenemos que seguir cargando la cruz? Oh, el Señor sabe muy bien que ese viejo hombre vuelve y se levanta, ¿verdad? Y reaparece como ocurrió en la vida del apóstol Pedro, y por eso necesitamos decirle: Señor, cada día muero. ¿Me regalas un minuto final para decirte algo que está conmoviendo mi corazón? Me entré a buscar en la internet acerca de las pruebas de vacuna. El mundo está en una carrera alocada por saber si es Inglaterra, si es China, si es Norteamérica, si es Italia, el primer país en producir este tan buscado remedio al coronavirus. Pero sabes, quiero decirte algo. Hay mucha inquietud y los científicos están diciendo: esta vacuna va a traer estas consecuencias, esta otra va a tener que ser aplicada cada año. Y yo, al ver esto, he pensado, mira lo que encontré en la internet. Dice: Johnson & Johnson inicia pruebas en seres humanos. Moderna inicia pruebas masivas de vacuna. Australia comienza prueba de vacuna. Alemania atrae a miles para probar la vacuna. Rusia concluye las pruebas clínicas de su vacuna. Brasil está listo para practicar la vacuna. Wow, todo mundo está listo. Y saben, esta chica que ustedes ven es sobreviviente del COVID. Y entonces está pidiendo, después de ser saludable ahora, que por favor se estudie el plasma, y los científicos también están diciendo que el plasma de un paciente recuperado ayudará a proteger a las otras enfermedades. Esto fue lo que ocurrió con Jessica Baum. ¿Sabes? Jessica es una chica de nuestra iglesia que vive en Michigan y trabaja en Andrews. Y pudimos tener la entrevista con ella, que la puedes encontrar en nuestra página de Facebook, allí en Es Tiempo de Restauración. Fantástica entrevista, conmovedora, porque ella contó paso a paso su experiencia del COVID. Y entonces ella estaba esperando, porque ella no tenía realmente, era portadora del virus, pero no tenía los síntomas. El Señor la sanó y ahora su expectativa era, por su estilo de vida, que ella calificara para ser donante. Y tú puedes ver las fotos donde Jessica Baum está donando sangre, y están convencidas de que las personas que están practicando esta experiencia pues van a enfrentar mejor. Hoy quiero hablarte de un gran donante, el gran donante que tiene la solución y la vacuna contra el COVID del universo. ¿Sabes? El Señor sabe que el principio de la cruz
motivará a los redimidos para que el COVID espiritual no vuelva a levantarse en los cielos. Me impresiona esta declaración del libro Descubriendo la Cruz. Si el amor al yo volviese a surgir en algún corazón de los habitantes del universo, la esencia misma del pecado estaría allí de nuevo y habría de repetirse la triste guerra universal. Gracias a Dios, eso nunca sucederá. Te quiero leer una promesa extraordinaria donde dice el Señor que después de que los redimidos en esta tierra han probado la vacuna del Señor, su sangre de la cruz del Calvario con una motivación correcta, el pecado no se va a volver a levantar. Pero si lo que es de mi vida cristiana tan fría y tan tibia, que lo que yo quiero es que el Señor hunda un botón y me lleve como estoy para el cielo, déjame decirte que el Señor no va a ser recrucificado allá. Habrá un grupo de personas apasionadas por toda la eternidad, inclusive los ángeles. Te voy a leer. La tribulación no se levantará dos veces, dice Nahum capítulo 1, versículo 9. Oh, me ha impresionado esta declaración con la cual debo terminar ahora. El significado de la muerte de Cristo, dice Señales de los Tiempos del 30 de diciembre de 1889, un año muy significativo. El significado de la muerte de Cristo será entendido por ángeles y santos. ¿Sabes cuál es la vacuna del cielo para que el COVID mortal del pecado que le cobró la vida a Jesús no vuelva a suceder allá? Dice la seguridad de los ángeles también depende de los sufrimientos del Hijo de Dios. Por eso le ofrecen honor y gloria. La perfección angelical falló en el cielo. La perfección humana falló en el Edén. El plan de salvación que muestra el amor y la justicia de Dios provee la eterna salvaguardia, la vacuna contra la rebelión en los mundos no caídos. La muerte de Cristo, mi hermano querido, en la cruz del Calvario, es nuestra única esperanza en este mundo y será nuestro tema en el mundo venidero. Alabado sea el Señor. ¿Qué vas a hacer con la cruz del Calvario? Oh, yo hoy vengo ante el Señor y con una oración le pido que me vacune contra el egoísmo, contra la tibieza, contra la incredulidad. Yo le creo al Señor. Quiero mirar la cruz. Quiero dedicar diariamente tiempo para mirarlo a Él. Quiero aceptar el mensaje puro de la justificación por la fe que Dios le ha traído a esta iglesia, para preparar a esta iglesia para el fin del tiempo, del fin. Gracias sean dadas a Dios, querido Padre, en esta hora. Mi corazón ha sido tocado, Señor, por la gloria de la cruz. He visto, querido Padre, en esta hora que la renuncia, que la condescendencia, que la inocencia, que el perdón, que el ágape, todo eso se combinó desde la cruz del Calvario, cuando Jesús no estaba pensando en él, sino en el ladrón que estaba a su lado, en su propia madre que tenía al frente y en una raza que le había negado. Oh Señor, entonces yo quiero entender que yo necesito la experiencia, el principio de renunciamiento que trae la cruz del Calvario. Señor, gracias por mantener nuestra vista puesta en ti y síguenos llevando durante esta semana en el Evangelio del Santuario. Gracias por sanar a aquel amigo que hoy ha entrado, Señor, a esta transmisión, y que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la unción y transformación del Espíritu Santo llegue a nuestra vida a través de la cruz del Calvario. Te lo ruego de corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis amigos. Bendiciones para todos. Un abrazo. Nos veremos mañana. Bendiciones.